La vejiga debe estar lisa, pero estas son trabéculas, significa que esta vejiga ya está enferma, ha estado haciendo esfuerzo. Y luego estos pacientes, si no te operas tú a tiempo de esto, vas a terminar con complicaciones. Y luego los pacientes te dicen de, ¿sabes qué? Me operé de la próstata y te quedé mal. Y no es la cirugía la que te hace quedar mal, sino que te operas muy tarde de este tipo de patologías. Oh, relájese, ¿anda nervioso o qué? ¿Listo? ¿Con quién viene? Con mi esposa. Bueno, Va, ¿hoy te quedas? pues sí, ¿no? No, te estoy diciendo que hoy te quedas. Y si, primero Dios, veo si mañana te quito la sonda antes de irte. ¿Sale? Dependiendo cómo se vea todo en la cirugía. Vemos si mañana te la quitamos y hacemos una prueba de micción. Esta es la vejiga y aquí está la próstata. Se ve muy grandecita. La voy a medir para que la tengan. 96 me marca aquí aproximadamente. Es una próstata grande, acuérdense, deben de medir menos de 20 centímetros cúbicos. Estoy con el doctor Fred Montelongo, que él es experto en esta cirugía de OLED. ¿Cómo se hace esta cirugía o qué es? O cuéntanos un poquito. Pues mira, es la técnica que ahorita se está utilizando más. Incluso no es algo nuevo, más sí es algo que recientemente aquí en Monterrey se está empezando a explotar. O en México. En México en general. Es una técnica con tecnología láser, es un láser de alto poder, el que se utiliza, que tiene la peculiaridad de que la cirugía te la lleva por planos anatómicos, es decir, sacas el adenoma o la parte de la próstata que está obstruyendo. Ujú. Solamente eso es lo que se saca, no se quita toda la próstata, que es un concepto ahí erróneo que tienen a veces los pacientes. Ok, Entonces, al momento de eliminar por completo el adenoma, la probabilidad de tener un sangrado o un retratamiento es mucho menor ok. con las Técnicas antiguas técnicas o convencionales. tradicionales, Ok. exactamente. Entonces, esa es la peculiaridad que tiene. ¿Qué más te puede ofrecer este tratamiento? O sea, a diferencia de los otros. Eh, ¿Cuál es la ventaja que tú ves? Recuperación temprana. Incluso hay pacientes que se les puede retirar la sonda antes de salir del hospital. Hay pacientes que incluso se quedan solamente una noche y se van sin sonda a casa, dependiendo de cómo vaya transcurriendo la cirugía. El sangrado, próstatas grandes, ya que con próstatas grandes no podemos hacerla con técnicas convencionales porque va a sacar mucho tejido. Y aparte de eso, es que pacientes también que tienen anticoagulantes pueden someterse a ese procedimiento, ya que es muy hemostático, es decir, el sangrado es muy, muy mínimo. Vamos directamente a atacar el vaso sanguíneo. Ok, bueno, pues ahorita tenemos en acción. Miren, esta es la próstata, vean cómo está de cachetona, ¿verdad? Así le decimos, pero está obstructivo. Ese es el Verum montanum, por ahí salen los espermas, ¿verdad? Y si nos metemos más adentro, vamos a ver, la vejiga debe estar lisa. Y espero se vea aquí en el video, si no voy a poner una imagen con la cirugía, pero estas son trabéculas, significa que esta vejiga ya está enferma, ha estado haciendo esfuerzo. Entonces, esos son los meatos por donde hace de la pipí, ese es uno, y del otro lado está el otro, ¿verdad? Pero esta es una vejiga que me dice que ya estaba haciendo mucho esfuerzo. Y luego estos pacientes, si no te operas tú a tiempo de esto, vas a terminar con complicaciones. Y luego los pacientes te dicen de, ¿sabes qué? Me operé de la próstata y te quedé mal. Y no es la cirugía la que te hace quedar mal, sino que te operas muy tarde de este tipo de patologías. En este procedimiento, lo primero que realizamos es hacer un marcaje. ¿Por qué? Porque aquí el principal miedo que tenemos nosotros es el esfínter. Como pueden ver, aquí el esfínter está totalmente preservado. Aquí sí se ve, incluso aquí es donde no deja esto que realicemos nosotros, o que no nos estemos orinando más bien. Y este es el que tiene más, o es el más sensible a todo este tipo de procedimientos. Entonces, para no lastimarlo, hacemos nosotros un marcaje que pueden ver que está muy adelante del esfínter, o sea, no estamos ahorita tocándolo. Y yo sé que a partir de aquí yo no me voy a ir para atrás. Eso nos da seguridad para que al momento de nosotros realizar el procedimiento no tengamos ningún daño a esta estructura que es vital e importante para nuestra calidad de vida. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestro plano. Como pueden ver, cero sangrado, no está sangrando absolutamente nada, que esa es la ventaja de este tipo de láseres. Y aquí lo que vamos a hacer solamente es encontrar nuestro plano para poder comenzar nuestra cirugía de manera adecuada. Aquí termino de unir para que no se estire nada de las fibras, nada de la mucosa.
Y aquí es como se puede ver cómo, pues prácticamente es una técnica en donde no tenemos pérdidas sanguíneas importantes. Muy bien, ya tenemos aquí todo donde quitamos la próstata. Pueden ver cero sangrado, son muy pequeños las áreas de sangrado. Se ve completamente lisa la cápsula, que es como debe de quedar, que es una de las ventajas de esta cirugía. Nos vamos para atrás y vemos cómo el esfínter está completamente preservado, ¿sí? Y aquí al final ya vamos a terminar de llevarnos el adenoma a la vejiga. Listo, terminamos. Aquí tenemos toda la próstata, es todo lo que sacamos. Está completamente entera. Incluso por aquí, a ver si se puede ver, por aquí es por donde salía la orina. Ven, es un canal muy estrecho, muy estrecho. Aquí se ven los cachetitos que habíamos visto en un inicio, que comentaba el doctor Carlos, son estos. Pero esto es todo, y si se fijan, casi abarca pues más o menos la mitad de la vejiga, o sea, si es una próstata grande. Entonces el beneficio de sacarla completa es se ve con una repercusión muy importante en los pacientes al momento de su recuperación, al momento de estar orinando. Ahorita este tejido lo vamos a triturar, por así decirlo. Ahorita van a ver el equipo que utilizamos, y todo eso se manda a analizar. Aquí tenemos un aparato que se le llama morcelador, es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Esto lo que va a hacer son unas cuchillas que si yo las acciono tienen un movimiento que se llama un movimiento rotatorio. Esto lo que hace es succionar, y al momento de ir succionando también lo que va haciendo es que va triturando el tejido. Entonces los ponemos aquí abajo de la próstata y comenzamos a accionar. Y aquí es donde está ya haciendo la maniobra de triturar el tejido. Nos vamos despacio, poco a poco, para tener seguridad. Y así es como va a salir toda la próstata que tenemos y que vieron ahorita en los videos anteriores. Así es como sale ya la próstata. Sale como en papilla. Y esta usualmente se manda a patología. Quiero que vean cómo se conserva bien el esfínter. Eso significa que él puede apretar y relajar cuando quiera hacer pipí. O sea, está respetada la continencia. Vamos a hacer una ecografía postquirúrgica para ver qué tan bien quedó la próstata. Esta es la vejiga y este es el hueco. Recuerden cómo estaba antes. Ahora ya solamente es la pura cápsula distendida por el agua. De color negro siempre se ve el agua. Aquí voy a poner la imagen previa. Entonces se ve muy bien vacía la